Buenos días, estimados estudiantes, espero que todos estén muy bien, ustedes y sus familias. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Esta clase de hoy y la que le sigue la próxima semana están orientadas a ver algunos errores numéricos asociados simplemente a la representación de los conceptos matemáticos en los computadores. Es algo importante a tener en cuenta porque uno a veces cree que lo que está haciendo en el computador es la matemática que está escribiendo, porque la notación le tiende a hacer pensar eso a uno, pero no es verdad. Uno tiene que tener mucho cuidado con algunos errores que lo pueden perseguir siempre. Y cuando uno tiene en cuenta pues que en el computador uno tiene una representación finita de una cantidad infinita, por ejemplo, de números reales, pues uno puede tratar de minimizar esos impactos que pueda tener en estas situaciones. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de ese tipo de errores numéricos y vamos a comenzar entonces ya con la presentación. Les voy a compartir mi pantalla y les pido por favor que ustedes en un momento me confirmen si la pueden ver apropiadamente. Entonces, deberían estar viendo como una presentación que dice errores en computación. ¿Me confirman por favor que la pueden ver? Sí, profesor. Sí. Qué pena, no los escuché. O si hablaron, ¿me pueden confirmar o escribir por el chat si la pueden ver? Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, la voy a poner full screen. Para que la veamos con una presentación. Entonces, la idea es que nosotros ya tenemos unas nociones de algunos errores como el overflow o el underflow. Ya hemos visto ese tipo de cosas. Pero hay más conceptos por detrás asociados. Entonces, esto es bueno que los revisemos y los tengamos en cuenta. Perdón, señor. ¿La foto te gustó? Sí, está bonita. Bueno, entonces todo arranca desde acá. En los computadores que nosotros manejamos actualmente, clásicos, estos computadores utilizan la representación binaria para poder codificar toda la información. Básicamente, la unidad fundamental de información pues, es el bit. El bit tiene valores 0 o 1, no tenemos más valores ahí. Y esto es sencillo y es fácil porque, pues pensar, por ejemplo, que un voltaje esté por encima de cierto valor es relativamente fácil de implementar en un circuito. Entonces, si está por encima es un 1, si está por debajo es un 0. Y de esa manera, digamos que podemos fácilmente digitalizar información asociada o podemos representarla en un circuito de una manera más sencilla. Entonces, todo lo que tenemos ahorita representado está basado en esto. Creo que hubo una vez un intento de los rusos por hacer un computador con base, no base 2, sino base 3, pero pues obviamente eso no era compatible con absolutamente nada. Pero finalmente la arquitectura que se ha establecido pues es esta, en binario. Y ya cuando uno empieza a hablar de computación cuántica, pues ahí se habla de los quantum bits, que realmente uno ya tienes como el estado codificando el sistema y pues uno habla ya de sistemas de bits. Ya no hablamos de base 2 sino de muchas más bases dependiendo de lo que uno esté estudiando, pero es completamente diferente, entonces no vamos a ir por allá. Además yo no conozco mucho de ese tema, entonces tampoco me gusta hablar de lo que no sé mucho. Bien, entonces tenemos esto. Tenemos 1 o ceros, es lo único, en un sistema binario, en un sistema de base 2, verdadero o falso también, sí o no, o sea, es algo que es blanco o negro, tenemos solamente esas dos opciones, y en esa base pues podemos representar obviamente números, por ejemplo este 0 que tenemos acá, pues el 0 en base 10, los números a la izquierda están en base 2, los números a la derecha están en base 10, bueno, los números a la izquierda están en base 2, los números a la derecha están en base 10, entonces se codifican de la misma manera. Ustedes saben que en base 10 uno lo que va hablando es de unidades, decenas, centenas, etcétera. Estamos hablando de números mayores que 1. Entonces ustedes pueden hacer la misma analogía para la base 2. Ahora en base 10 pues tenemos son potencias de 10, en base 2 tenemos potencias de 2. Por ejemplo, este número que tenemos aquí, este 0, 1, pues es una vez 2 a la 0, 0 veces 2 a la 1, o sea, los ceros a la izquierda no importan. Entonces básicamente pues esto es un 1, tanto en base 10 como en base 2. Este número que tenemos acá, que no lo podríamos leer como 10, porque esto estamos hablando a la izquierda de base 2, este número sería 0 veces 2 a la 0 más una vez 2 a la 1, o sea, ese es el número 2 en base 10. Este que tenemos aquí es una vez 2 a la 0, o sea, 1, más una vez 2 a la 1, o sea, 2, entonces 1 más 2 nos da 3 en base 10.
Sí, sigue dibujando, por favor, silencio, amor. Entonces, díganme ustedes, por ejemplo, este numerito que tenemos aquí abajo, ¿qué será? Este que está aquí en esos, ¿a cuánto equivale en base 10? Entonces, ¿ustedes qué creen? 13, profe. 13, ¿cierto? Muy bien. Entonces sería 1 vez 2 a la 0, o sea, un 1. 0 veces 2 a la 1, entonces no lo sumamos. 1 vez 2 a la 2, o sea, un 4, entonces 1 más 4 va 5. Y 1 vez 2 a la 3, que es 8. Entonces 8 más 5 nos da 13. Muy bien. Entonces obviamente se hacen los chistes típicos, ¿no? Que solamente hay unos cero tipos de personas, los que entienden binario y los que no. Ustedes ya deben estar entre los que sí entienden binario, ya saben que esto significa el número 2 en base 10, para que se entienda esto, ¿cierto? Entonces la idea es la siguiente. Ustedes quieren representar números en su computador. En su computador, pues ustedes tienen que decidir cuántos bits le van a asociar a un número dado. Y digamos que obviamente ustedes no pueden decir, no, pues como hay infinitos números enteros, por ejemplo, entonces voy a tener infinitos bits. Pues, porque eso no es realista. Nosotros tenemos la memoria limitada en nuestros computadores. Entonces lo que se hace es escoger un sistema en donde, por ejemplo, se parte de ahí, a ustedes se les dan n bits disponibles. Y si queremos introducir números que sean con signo, entonces el primer bit se utiliza para ese signo. Por ejemplo, uno puede pensar que ese bit es como la potencia de -1. Entonces, si ese bit vale 0, quiere decir que ese número no tiene signo, o más bien que es positivo. Y si ese bit vale 1, quiere decir que es un número negativo, porque el signo es -1. Y los otros n-1 bits se utilizan pues para representar el número como tal. Eso implica inmediatamente que como son un número finito de bits, pues tenemos un número finito de números que podemos representar, así sean positivos o negativos. Y eso ya es importante porque eso quiere decir que si en nuestro modelo matemático o físico viene un número que es más grande que ese número que yo puedo representar en mi computador, voy a tener un error. No lo puedo representar y algo va a pasar. Y ese algo requiere que todo el mundo se ponga de acuerdo, porque si para algunas personas ese algo implica que todo se vuelva infinito, un número que vamos a definir como infinito, pues eso está bien, pero si eso para otra persona significa que se vuelve un número, no sé, cero, entonces eso es otra convención. Entonces es importante que la gente se ponga de acuerdo en qué quiere decir que yo trate de representar un número más grande de lo que tengo, y a eso se le llama un estándar. Y hay un estándar para este tipo de cosas que ya vamos a ver en un momento. Entonces, bueno, esa es como la idea, ¿no? La idea es esa. Yo tengo n bits, cojo uno para el signo y me quedan n-1. Entonces, el número, la cantidad de números que puedo representar, estamos hablando ahorita de enteros, es finita y debo tener cuidado si trato de representar números más grandes. De ahí es donde viene también la arquitectura de los computadores de 32 bits o 64 bits. Ustedes han escuchado que, bueno, en este momento realmente la arquitectura ya pasó hace rato, digamos, lo de 32 bits, todavía existen computadores de 32 bits, pero realmente hace rato ya estamos en 64, pero eso lo que quiere decir simplemente es el número entero más grande que podemos representar en esa zona. Y por eso, si ustedes, ahorita que miremos los límites, eso ya lo habíamos visto por allá al inicio del curso, pero cuando uno tiene 32 bits, el número entero más grande posible que puede representar es del orden de 4.000 millones. Y precisamente, como el número entero más grande que puedo representar es de 4.000 millones en 32 bits, para yo poder indexar la memoria RAM, pues solamente tenía disponibles 4.000 millones de enteros. Eso implica que la memoria RAM máxima que pueda tener en un computador de 32 bits era 4 gigabytes. Si ustedes cogían un computador de 32 bits y le ponían más memoria, él no la podía indexar, o sea, simplemente no la usaba. Cuando uno tiene 64 bits, tenemos números muchísimo, muchísimo más grandes y entonces podemos tener, por ejemplo, computadores con más memoria RAM. Pero son los enteros los que se diferencian. Entre 32 bits y 64 bits estamos hablando simplemente de los números enteros disponibles. Porque si hablamos de números flotantes, yo en un computador de 32 bits puedo representar el mismo flotante que en un computador de 64 bits. ¿Ok? Entonces es una confusión que a veces se piensa o pasa ahí. Como de todas maneras hablar por bits era muy engorroso, entonces se creó una agrupación que se llamó el byte, que eran 8 bits. Básicamente lo que tenemos ahí son 256 valores, pues ustedes se van a dar cuenta que simplemente es 2 a la 8. Un truco muy útil también para convertir entre potencias en base 2 y potencias en base 10 es tener en cuenta que 2
a la 10 es 1024, y eso es básicamente 10 a la 3. Entonces 2 a la 10 es como 10 a la 3, y uno pues con un error, ¿no? Y uno ahí puede como hacer una conversión rápida de potencias. Eso también explica muchas veces por qué a veces uno compra, por ejemplo, un computador que le dicen que es de un disco duro que es de 80 gigabytes, o bueno, de 200 gigabytes, y uno va y lo conecta y le salen que son 170 gigabytes o algo así. Es porque cuando no se lo venden asumiendo potencias de 1024, pero realmente lo que uno tenía era potencias de 1000. ¿Sí? Y esos errores, esas diferencias se van acumulando, y al final uno tiene menos de lo que uno cree que compró, que es lo que tenemos allá abajo, ¿no? Entonces 2 a la 10 es más o menos 10 a la 3, y pues a esto se le llama un kilobyte. Es importante también, a veces es útil tener diferencia entre las potencias de 2 y las potencias de 10. Ustedes saben que 10 a la 3, pero 10 exacto, o sea, 1000 se llama kilo, o sea, ese es el prefijo en el sistema internacional. Y en los computadores se utiliza a veces ese kilo igual, pero no es tan cierto. Ustedes ven que obviamente 1000 no es igual a 1024. Entonces a veces se le pone una I en la mitad entre la K y la B larga, para indicar que estamos hablando de cosas del computador, de potencias en base 2. Bueno, entonces, partiendo de los bits, pasamos a los bytes. Los bytes son grupos de 8 bits. Si ustedes se dan cuenta, en ese grupo de 8 bits tenemos 256 valores. Si le ponemos signos, tenemos 128 hacia arriba, 128 hacia abajo. Y esos 128 valores fueron, digamos, la primera forma de codificar información, y entonces fue la manera en la que se empezó a implementar, por ejemplo, el código ASCII, en donde pudimos identificar caracteres con letras, con números, perdón, números enteros. Nosotros también vimos eso hace mucho rato, que yo podía como de alguna manera codificar con un número entero un carácter. Y eso precisamente se da porque pues el código ASCII viene de allá. Lo que se escogió fue que de esos 256, bueno, 128 valores disponibles positivos, íbamos a decir que tal valor correspondía a la A, tal valor a la B, tal valor a la A mayúscula, tal valor a la B mayúscula, etcétera. Y de esa manera es que un computador empieza a poder procesar bloques. Entonces, si uno en un flujo de información le indica, bueno, aquí voy a mandar la información, empieza en este punto, termina en este, y voy a hablar de palabra por palabra en 8 bytes, en 8 bits, perdón, o sea, en bytes, él ya sabe que él va cogiendo pedazos cada ocho bits, o sea, va cogiendo byte por byte y lo va convirtiendo en una palabra. Entonces, de esa manera podemos como codificar y decodificar información. Entonces, el byte fue muy útil, recordemos que son 8 bits, y entonces viene después la pregunta de cómo representamos números ya reales. O sea, queremos hacer cálculo numérico como el que ustedes han venido haciendo, encontrar las raíces, una derivada, una integral. Y la cuestión que viene acá es, bueno, si yo voy a hacer números reales, tengo infinitos números reales. ¿Cómo hago para representarlos? Profe, qué pena. Señor, Qué pena. En la pestaña anterior no entendí muy bien. Qué pena. El kilobyte era 2 a la 10, pero 2 a la 10, ¿qué? ¿Byte? ¿Cómo? No, no, perdón. no. Kilobyte, esto sería como kilobit realmente. Pues aquí estamos hablando de que yo estoy cogiendo 2 a la 10 bytes o 1024 bytes. ¿Listo? Entonces el kilobyte simplemente es que estoy reemplazando ese 1000 por una K. Ok, pero ¿por qué se usa el 2 a la 10, profe? Porque realmente uno lo que tiene son estos números codificados en potencias de 2, ¿sí? Entonces tú, por ejemplo, dices, tengo un byte, o sea, son 8 bits, entonces en total tengo 256 valores. Y entonces si tú digamos lo que vas haciendo es yo estoy duplicando la memoria, entonces ahora tengo 2 bytes, ¿cuánto puedo escribir máximo? Ahora tengo 4 bytes, 16. Simplemente porque es más sencillo pensar en esas potencias de 2, porque es más fácil de manipular. Entonces es como la convención, simplemente. Gracias. Ujú. Bueno, entonces, como les venía diciendo, tenemos muchos números reales, no los podemos representar, o sea, los números entre 0 y 1 reales, es la misma cantidad de números que tenemos entre 0 e infinito, ¿no? Podemos hacer una proyección. Entonces, finalmente, podemos pensar que queremos representar los números entre 0 y 1, y no podemos. Tenemos infinitos números ahí. Entonces, hay varias formas. Ustedes, por ejemplo, pueden encontrar librerías que tratan de utilizar precisión arbitraria. Usted le pueden decir que tenga, nunca le van a poder decir que tenga infinitos decimales, pero que tenga tantos como ustedes necesiten.
pero eso está implementado en software y es supremamente lento, pero ya como en el hardware, en los procesadores y en la memoria y todo esto, es imposible representar a todos los números reales. Entonces han existido diferentes propuestas para representar los números reales, que eso es un problema importante y todavía es algo de discusión. Hace poco leía sobre un nuevo sistema que resuelve algunos problemas del estándar actual, pero pues es muy complicado en este momento ir a hacer un nuevo estándar de números reales porque pues todo el mundo, básicamente todos los computadores actuales, celulares, todo funciona con estos estándares y pues cambiarlos representaría algo muy difícil. Entonces tiene que haber una migración y no sé qué. Y bueno, realmente es muy complicado, sobre todo porque no hay incentivo monetario. O sea, ustedes saben que al final todo es por incentivos monetarios, follow the money, y si no hay incentivo monetario que le dé la ventaja a alguien de que hacer esto le va a producir ganancia, pues no se va a hacer. Lastimosamente es así. Entonces, bueno, se han propuesto varios estándares para poder codificar los números reales de alguna manera en el computador. Se tiene, por ejemplo, los binary code decimals, notación, digamos, decimal, los números racionales, como lo utiliza matemática. Matemática, por ejemplo, si ustedes le escriben un tercio, ella no lo convierte en flotante, sino que lo mantiene como 1/3. Y solamente por allá hasta el final hace la evaluación de ese cálculo. También eso lo hace GeoGebra, algunas veces Python, ¿sí? Simplemente para mantener precisión, porque en el momento en que yo cojo un tercio y lo convierto en 0.333, que es un número con infinitos decimales, yo lo tengo que truncar y perdí precisión. Entonces, de pronto es mejor yo mantener, más bien en vez de escribir 0.333, mantener un tercio hasta el final y al final sí hacer los cálculos. Como cuando ustedes lo que hacen no es reemplazar en sus ecuaciones inmediatamente, sino que las mantienen, simplifican, etcétera, y solo hasta el final es que hacen los cálculos. Ustedes han visto probablemente que cuando arrancan desde el principio reemplazando cosas y las manipulan y las siguen manipulando y manipulando, van perdiendo cifras significativas. Entonces, es básicamente para eso. También está la notación de punto fijo que se utiliza mucho en temas bancarios, cuando es importante que todos tengan cierta precisión relativa respecto a unas centésimas y cosas de ese estilo. Y la notación de punto flotante, que es la que nosotros hemos venido usando, que es cuando tenemos el float y el double. El estándar indica que el float va a tener, creo que son 32 ¿sí? Bits disponibles, mientras que el double va a tener 64. Por eso se llama double. Simplemente no es porque sea como el doble de números, no, es muchísimo más, es porque tiene el doble de precisión. Les repito de nuevo que un número flotante double pues se puede representar igual en un computador de 64 bits que de 32 bits. Recordemos que esos 32 64 tienen que ver con los enteros más grandes posibles. Entonces, para arreglar todo este rollo, apareció el estándar IEEE 754, que es el estándar para los números de punto flotante en los computadores. Es muy importante eso porque el estándar no solamente dice qué puedo representar bien, o qué puedo hacer, sino también cómo deberían fallar las cosas, porque yo también en un estándar necesito que si en mi computador me falla un programa por algún overflow o algo así, necesito que me falle de la misma manera en todo lado, porque esa reproducibilidad es supremamente importante. Entonces el estándar no solamente dice lo bueno, lo exitoso, sino también las fallas, cómo se deberían comportar, qué pasa cuando yo voy a hacer un rounding de un número, qué pasa cuando lo voy a truncar, qué pasa cuando es tan chiquito que no lo puedo representar, que es un underflow. Entonces todo eso lo hace el estándar IEEE y lo que uno espera es que sistemas decentes de computación implementen el estándar para que los resultados numéricos sean compatibles todos entre ellos. Obviamente C y C++ implementan el estándar, Python también. En general la mayoría de lenguajes de programación lo hacen. Lo que se ha visto es que no hay seguridad con que, por ejemplo, Excel lo haga. Y hay algunos ejemplos de algunos errores numéricos en Excel que demuestran que ellos no siguen el estándar IEEE. Ahora, eso no implica que Excel sea malo. Lo que pasa es que uno no puede andar haciendo el modelo estándar en Excel por rapidez y por precisión. Pero Excel es lo mejor si uno quiere hacer tablas y que la gente pueda como manipular datos fácilmente. Cada herramienta para lo que está hecha, no coger herramientas en campos en los que no están hechos. ¿Sí? Esa es simplemente la enseñanza. De nuevo, ustedes yo creo que ya han visto que no es que hay nada absolutamente bueno y absolutamente malo. Todo es relativo, todo depende y la habilidad que ustedes deben tener es saber escoger la mejor herramienta posible
para cada situación. Y eso es lo que uno hace como profesor, darles a ustedes herramientas, contarles a uno cómo le fue con eso, pero al final ustedes son los que deciden en qué usarlas. Y por eso es que esas preguntas que a veces hacen los estudiantes, ¿esto para qué me sirve? Pues esas preguntas son preguntas que afortunadamente no tienen respuesta, porque si yo le digo para qué le sirve, le estoy limitando específicamente el alcance de esas herramientas bajo mi experiencia y no tiene sentido. Y si el estudiante al final no la usa, pues bueno, decidió no usarla. Si uno supiera para qué sirven todas las cosas, pues ya todo estaría hecho y todo estaría inventado y no tendríamos progreso, ¿sí? La idea es que ustedes descubran para qué les sirve. Entonces, la representación de punto flotante que uno tiene acá, básicamente es la segunda. La primera es la anotación de punto fijo. En esa anotación de punto fijo, uno básicamente lo que dice es, bueno, voy a tener un bit para el signo y voy a representar, digamos, en potencias de 2. Voy a cortar, voy a decir que tengo máximo hasta una potencia n en 2 y máximo hasta una potencia negativa en menos n. Eso lo que quiere decir es que todos los números tienen un error de truncamiento porque los trunqué en 2 a la menos m, que es 2 a la menos m menos 1, de ahí en adelante. Entonces uno supone que pues, el orden del error más grande pues, es el 2 a la menos m menos 1. Esto tiene una ventaja y es que todos tienen precisamente el mismo error absoluto, porque yo trunqué ahí, y tiene una desventaja, es que los números más pequeños pues van a tener más error relativo a ellos que los números más grandes. Se utiliza mucho en las cosas bancarias porque yo necesito cortar a todo el mundo, por ejemplo, en centésimas de peso o cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces se utiliza mucho allá. La que nosotros utilizamos en C++ es la notación de punto flotante, que está basada en la notación científica, pero en vez de utilizar potencias de 10, utiliza potencias de 2. Pero es lo mismo. Entonces, miren, en un número flotante en el computador, gasta los bits más o menos de esta manera. Un bit para el signo, luego viene la parte que es como la mantisa, que es como cuando uno escribe 1.2 por 10 a la no sé qué, entonces 1.2 es la mantisa, y luego viene la parte que es el exponente. Pero el exponente, recordemos que es en base 2. Por todo este rollo de cómo está basada la computación en mi computador. Ese exponente se representa como el exponente que uno le pone, hay unos bits para el exponente, y hay un bias, ese bias simplemente es para yo poder tener exponentes negativos, porque si no todos mis exponentes serían positivos. Espérame un momentico, señor. ¿Dónde está la batería de la tablet? La batería está pegada por detrás de la tablet, ahí mismo, está unida a ella. Ah, ¿Listo? Y por eso es que a veces toca conectarla para cargarla. Sigue dibujando. Bueno, entonces el bias es simplemente para poder tener números negativos en los exponentes. Entonces, importante, simplemente, la notación de punto flotante es representar mi número utilizando notación científica con la base 2. Por ejemplo, en single precision, que quiere decir en utilizando floats, tenemos 32 bits disponibles para mi número. ¿Saben? Single precision es eso, 32 bits disponibles. Me gasto un bit para el signo, me quedan 31. Me gasto 8 bits para el exponente. Eso quiere decir que el exponente está entre 0 y 255. Entonces lo que se hace es poner un bias que es menos 127. Entonces, como ahora el exponente real es el exponente que yo le pongo menos el bias, eso quiere decir que ahora yo tengo entre menos 127 y 128 posibilidades para mi exponente de 2. Entonces, de nuevo, repitamos, tenemos 32 bits en total, nos gastamos 1 para el signo, 8 para el exponente, o sea, 9 en total, y por lo tanto nos quedan 23 números para la mantisa. 23 números, no, perdón, 23 bits para la mantisa. Eso es lo que quiere decir, por ejemplo, es que tenemos un número limitado ya de números que podemos representar con esta precisión sencilla. Entonces, continuamos con eso. Si tenemos 23 números, perdón, bits, para representar números en la mantisa, bueno, el número, lo que podríamos distinguir entre ellos sería una parte en 2 a la 23. Eso es lo que podemos distinguir porque tenemos 23 números en la mantisa. 2 a la 23, ¿cuánto es? A ver, traten de hacer ustedes el cálculo sin utilizar computador, sino su cabeza. Recuerden que 2 a la 10 es como 10 a la 3. Entonces, 2 a la 23 más o menos, ¿cuánto les daría?
¿1 millón? Casi. Sí, está entre 1 millón y 10 millones, ¿cierto? Porque pues 2 a la 23 lo podemos escribir como 2 a la 3 por 2 a la 20. 2 a la 3 es 8. Y el 2 a la 20 sería 2 a la 10 al cuadrado, o sea, 10 a la 3 al cuadrado, 10 a la 6. Entonces ahí está el millón, ajá. Entonces es como una parte en 8 millones, pero pues como 8 es del orden de 10 y estamos haciendo es como una estimación, entonces tenemos que estos números de precisión sencilla pueden distinguir en una parte entre 1 millón a 10 millones. ¿Listo? Muy bien. Eso quiere decir entonces que la precisión que tenemos con estos números, yo puedo distinguir entre dos números que se diferencian a lo sumo en 10 a la menos 6 o 10 a la menos 7, si estoy de buenas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir es que tenemos entre 6 y 7 cifras decimales de precisión. ¿Sí? 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 es lo que yo puedo distinguir entre estos números de precisión sencilla. Si ustedes tienen un número, por ejemplo, que quieren comparar dos números y su diferencia es tan pequeña como 10 a la menos 20, no lo van a poder distinguir entre los números flotantes. Para un número, al haberlo representado en precisión sencilla, esos dos números son iguales, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a tener. Entonces, bueno, la precisión de estos números, cuando uno ya utiliza el exponente, le va a decir a ustedes que cuando utilizan floats, van a tener que los números más pequeños posibles para representar son del orden de 10 a la menos 44, y los números más grandes posibles son del orden de 10 a la 38. Si ustedes tienen números más grandes que 10 a la 38, ya no van a poder representar ese número, ¿sí? Van a tener un overflow en precisión sencilla. Si tienen un número más chiquito que 10 a la menos 44, tampoco lo van a poder representar en precisión sencilla y van a tener un underflow, que es cuando nuestros errores, más bien, cuando nuestros números se vuelven más chiquitos de lo que podemos representar. Ese es el rango. Ahora, eso no quiere decir que los números entre 10 a la menos 44 y 10 a la 38 se puedan representar todos. No. Algunos de esos números se pueden representar en este rango. Entonces, ya vamos viendo que la representación finita implica valores límites pequeños, valores límites grandes, y también solo un muestreo es discreto en ese intervalo continuo de lo que podemos hacer nosotros. ¿Listo? Esa es la primera parte importante. Si a ustedes se les ocurre algún número que pueda ser fácilmente menor a 10 a la menos 44. Porque esto no se usa. Yo estoy usando. 10 a la menos 45, profe. No, pero físicamente, perdón, no hice bien la pregunta. Sí, claro, 10 Sí, a la yo menos sé. 45. Pero físicamente se les ocurre algún número que puedan construir rápidamente que sea menor a 10 a la menos 44. Coge otra hoja ahí. No, profe, ninguno conozco. No, por ejemplo, la masa del electrón creo que es 10 a la menos 31, ¿cierto? Listo, salte de ahí y métete a GeoGebra. Si la masa del electrón creo que es del orden de 10 a la menos 31 kilogramos. Si ustedes, por ejemplo, quieren calcular la fuerza gravitatoria entre dos electrones, entonces cogen M1 por M2, por G, no sé qué, pero ese valor de M1 por M2 temporal es del orden de 10 a la menos 62. ¿Y eso en cuánto se convertiría en precisión sencilla? En un 0. Entonces al final les da que la fuerza entre ellos es 0. Y pues sí, puede ser que sea muy chiquita, pero ¿qué tal estén bien cerca? O algo de ese estilo, aplicando, digamos, ese modelo clásico. Entonces hay que tener cuidado con eso porque en nuestros sistemas podemos fácilmente irnos por fuera de esos rangos, ¿sí? Podemos también estar por rangos de números muchísimo más grandes que 10 a la 38. La relación entre la masa del electrón y la masa del Sol, una vaina así ya, ¡puf!, eso se totea completamente. 10 a la 300, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Otra enseñanza de eso es que ustedes también, antes de hacer modelación, deben pensar un poco en las unidades naturales de su sistema. Pensar que el MKS o el Sistema Internacional, pues ese es un estándar, pero para nosotros, los humanos. Pero ya cuando uno habla de un sistema físico, uno debe pensar como en las unidades naturales de ese sistema. Por ejemplo, si estoy haciendo, de nuevo, la fuerza gravitacional entre dos electrones, pues yo no debería utilizar la masa en kilogramos, porque pues esa masa en kilogramos es demasiado grande comparada con la masa de un electrón. Debería utilizar como unidad de masa natural de ese sistema la masa del electrón. Entonces ahí se me vuelve que la masa del electrón es 1, y 1 por 1 da 1, y eso sí está dentro de mi rango. Entonces a veces renormalizar esas unidades hace que uno pueda, eso tiene muchas ventajas. Una de ellas es computacional porque los números se vuelven no tan grandes ni tan chiquitos, sino del orden de 1, de 10. Ya te ayudo. Pásamela, por favor.
Y la otra ventaja es que a veces cuando uno quita las dimensiones en una ecuación diferencial o cosas de ese estilo, uno encuentra las unidades, más bien las constantes características del sistema. Si ustedes, por ejemplo, cogen el oscilador armónico y tratan de reescribirlo en forma adimensional, se van a dar cuenta, tú mismo fue el que hiciste esto, se van a dar cuenta que al hacer eso, fácilmente o rápidamente, van a llegar a que les surge de forma natural la frecuencia del sistema y la unidad de tiempo relacionada con esa frecuencia. Entonces, eso lo que les indica es, trate de medir el tiempo en estas unidades naturales, de esto que tenemos acá, y no lo haga utilizando las unidades MKS necesariamente. Entonces, uno muchas veces puede sacar muchísima información simplemente por convertir una ecuación diferencial en una ecuación adimensional. Esas constantes de Reynolds, todas esas constantes adimensionales pueden salir así muy fácilmente. Profe, Señor. ¿cómo encontró el 10 a la 38 la mantisa más grande por el exponente más grande? Sí, exacto, eso se hace así. Ah, bueno, gracias. Uh-huh. Y entonces ahora lo que quiero es que piensen ustedes un momentico, ahora si pasamos a doubles, ¿qué pasa? Resulta que en los doubles tenemos 8 bytes, ¿sí? Perdón, tenemos 64 bits en total, o sea, 8 bytes. Por eso se llama double precision. Se le da 11 bits para el exponente, 52 para la mantisa. Y entonces, por favor, quiero que piensen, pues, precisamente si eso no, qué precisión nos da. Ahí está, es 16 cifras decimales. Es una parte en 2 a la 52, pero quiero que ustedes lo calculen en la cabeza para que lo piensen un poquito. Yo ya vengo que tengo que apagar aquí una cosa del almuerzo. Listo, chicos, qué pena, es que aproveché para servir las 11 de los niños. Entonces ya, pues, 2 a la 52 es como 4 por 2 a la 50, eso es 2 a la 10 a la 5, o sea, 10 a la 3 a la 5, o sea, 10 a la 15. Y eso implica entonces que tenemos como una potencia entre 2 a la 15 y 2 a la 16. Podemos distinguir entre eso, y por lo tanto tenemos más o menos 16 cifras decimales de precisión. Entonces pasamos de entre 6 y 7 cifras decimales de precisión sencilla a 16 más o menos cifras decimales en precisión doble, ¿sí? Obviamente manipular números doubles también es más lento. De pronto alguno de ustedes que siga trabajando más en programación o algo así, al final se va a dar cuenta por allá que el programar tarjetas gráficas utilizan más floats que doubles. Y esto es porque es mucho más rápido trabajar con los floats que con los doubles, pero pues de todas maneras ustedes tienen que hacer el balance entre precisión y rapidez, pero no es que se note mucho. Para todo lo que hemos hecho nosotros, la rapidez es bastante buena utilizando doubles y ganamos muchísimo en precisión y controlamos muchísimo los errores. Entonces ustedes por favor no es que vayan a salir ahora a utilizar puro float, porque ustedes van a repetir tantas veces sus operaciones que muy probablemente el error de truncamiento va a ser muy grande. Entonces tengan cuidado, siempre utilicen float, double, solamente si tienen muy buenas razones, han medido, han hecho un profiling, pues se pueden pasar ustedes a utilizar float, pero bien justificado, porque lo que viene, el costo que viene con eso de los errores grandes, pues es muchísimo peor. Y ahora bien, pues los números más chiquitos y más grandes que se pueden representar, entonces estamos entre 10 a la menos 322 y 10 a la 308. Ahora son muchísimo más grandes, uno podría decir pues que ya resolvió todo, pero finalmente uno se las arregla para salirse de esos rangos de todas maneras. Entonces también hay que tener cuidado, normalizar sus modelos para no tener tantos errores. Señor. Y la última es que el dibujo de M. No, ese no lo tengo acá yo. ¿No? No. Pero aquí. No, ahí no está, amor. Sí, aquí sí está. Mira y verás. Bueno, entonces en resumen tenemos que en precisión sencilla hay 32 bits. Tenemos que la precisión de la máquina, la Machine Precision, Machine EPS, es del orden de 10 a la menos 7, esos son los decimales. O sea, eso no quiere decir que yo no pueda representar 10 a la menos 8. No. Recordemos que el rango para los de precisión sencilla es 10 a la menos 30 y algo. Lo que quiere decir es que yo no puedo distinguir entre dos números que se diferencian por algo más pequeño que 10 a la menos 7. Eso es lo que quiere decir. Tenemos los doubles, que tienen muchísima mejor precisión. No pueden distinguir entre dos números que se diferencien en algo más pequeño que 10 a la menos 16. Y ya están servidas las de Esteban también. Y ustedes también pueden encontrar algunos soportes como long double, en donde les dan más bits. Eso no todo lo soporta. Y ustedes pueden tener una precisión muchísimo mejor de 10 a la menos 19. Pero, de nuevo, eso no está soportado por todas las máquinas.
solo por ciertas máquinas, hay que verificar si es verdad. Muchas veces el knock double realmente es un double, realmente no es nada más. Entonces, cuando salga el 50, dijo acá. Entonces, bueno, eso realmente yo creo que lo que ustedes deben tener siempre en la cabeza es que por defecto van a utilizar doubles, ¿sí? Y no tanto porque no piensen eso de la rapidez, porque eso no se nota en las aplicaciones que hemos hecho nosotros. Piénsenlos en la precisión de sus datos, ¿sí? Que no los ataque rápidamente el error de truncamiento. Entonces, a ver, tenemos entonces, si ustedes, esto es una imagen aquí abajo de la representación en precisión sencilla. Ustedes tienen varios tipos de problemas en la representación. Tenemos overflows, que es cuando queremos representar cosas muy grandes. Entonces, si quiero representar algo más grande que 10 a la 38, nada, tengo un error. Overflow no lo puedo representar y algo va a pasar. Overflow también es a la izquierda, ¿cierto? Con un número menos 10 a la 38. Tenemos underflow, cuando son números tan chiquitos que no los puedo representar. Lo tradicional en el underflow es que ese número se vuelva a 0. Y bueno, eso está bien, porque pues uno espera que si yo tengo un número más chiquito de lo que yo puedo representar, pues esa vaina la puedo pensar como un 0. El problema está, aunque eso también puede ser un error, el problema está por aquí en el overflow, adicionalmente, porque a veces el overflow lo que hace es que este número muy grande positivo se convierte en un número muy grande negativo. Entonces, pero deja de hacerle el screen pin y ya no hagas más esto, por favor, ¿sí? No lo hagas más, ¿entendido? Listo. Listo, hijo, gracias. Sí. Y también hay un error de truncamiento, porque observen, esas barritas amarillas que están acá indican aproximadamente los números que se pueden representar en el computador, porque recordemos que en la recta real hay infinitos y en el computador tenemos finitos números. Entonces esos números, esas barritas representan los números que sí puedo representar. Pero ¿qué tal que en el cálculo a ustedes les salga un número que no se puede representar? La probabilidad es altísima, ¿no? El pi o algo así. Cualquier número, o sea, en general hay muchos más números que no puedo representar que los que sí. Entonces lo que tiene que hacer nuestro computador es ese número que no puede representar, truncarlo hacia el número que sí puede representar. Entonces ese error de truncamiento siempre, siempre, siempre va a estar. Y ese error puede ser que después de uno hacer un cálculo muchas veces se vaya acumulando y crezca muy rápido. Cuando uno está de buenas, eso crece como, podría uno pensar como un proceso aleatorio, que va como la raíz cuadrada del número de pasos que uno ha hecho. O sea que eso va creciendo definitivamente. Cuando está muy de malas, por el que el algoritmo que uno implementó pues implica eso puede crecer como un número factorial de pasos que uno haya dado y cosas así, entonces es peor aún. No, todavía no, no te preocupes. Entonces ese error de truncamiento siempre está y uno minimiza, no lo vuelve cero, pero ya silencio, hijo, pero uno minimiza, hijo ya, pero uno minimiza esos errores si uno utiliza doubles en lugar de floats. Entonces, aquí viene otra cosa importante. No solamente sucede que hay un número finito, una cantidad finita de números computacionales para representar los números reales, sino que además la distribución de esos números no es uniforme. Como esto está basado en notación científica y en potencias de 2, uno lo que tiene es que básicamente entre cada potencia de 2 tiene la misma cantidad de números para representar. Es decir, como ejemplo, no lo estoy diciendo de forma real, entre 2 y 4 tengo la misma cantidad de números para representar que entre 4 y 8. Es lo que estamos diciendo. O entre 2 y 4 tengo la misma cantidad de números para representar computacionales que entre 8 y 16. Eso implica inmediatamente, como esto es una escala logarítmica, que la separación entre los números que yo puedo representar va incrementándose a medida que mi número se incrementa. Y eso implica, por ejemplo, que el error de truncamiento va a ser mucho mayor cuando estoy con números muy grandes que cuando estoy con números pequeños. Entonces, por ejemplo, no hay que confiarse con que un número de precisión doble puede representar muy bien números hasta 10 a la 300, ¿no? Porque es que si yo tengo números de 10 a la 200, allá el error de truncamiento es gigantesco. Entonces, no solamente porque lo pueda representar, debo estar tranquilo. Yo tengo que tener en cuenta que también tengo un error de truncamiento asociado que se va incrementando mucho a medida que la magnitud de mis números crece. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta y por lo tanto siempre es preferible tener números renormalizados, reescalados entre 0 y 1000, 0 y 10, 0 y 100, bueno, sigo hablándolo en valor absoluto, que números muy grandes, ¿sí? Entonces también eso es importante, esa densidad cambia.
Por ejemplo, aquí en precisión sencilla, ustedes dicen, ustedes más o menos tienen, más o menos, 8 millones de números entre 1 y 2, ¿sí? Entonces, computacionalmente pueden representar más o menos 8 millones de números entre 1 y 2. Una precisión de 10 a la menos 6, bien, listo. Pero entre 1023 y 1024, que también están separados por una unidad, solamente tienen 8000 números. Entonces, obviamente, una cosa es tratar de representar números entre 1 y 2, y otra cosa entre 1023 y 1024. No es lo mismo. Tenemos mucha menos densidad en esas potencias más altas que tenemos allá arriba. Entonces, por eso también es importante darse cuenta que ese error de truncamiento siempre existe y se incrementa entre más grandes sean mis números. ¿Listo? Entonces, para todo este tipo de cosas, el estándar IEEE ayuda. Como se pueden dar cuenta, hay bastantes cosas por detrás. Ayuda a saber cómo hacer el rounding, a saber cuáles son los números que realmente puedo representar, a saber cómo se deberían comportar los errores, etc. Y además de ese tipo de cosas que hemos hablado, pues también hay que tener en cuenta que hay operaciones matemáticas que no son iguales en el computador. O sea, uno piensa, por ejemplo, que si uno escribe en el computador A igual a B más C, es lo mismo que escribir A igual a C más B. Y eso no necesariamente es cierto. O sea, la conmutatividad de la suma, por ejemplo, no siempre se conserva. Casi siempre se puede conservar. Pero si uno está hablando de puntos límites, puntos por allá cerca al overflow, o números que son muy diferentes y cosas de ese estilo, en su magnitud, uno puede tener situaciones en las que esa conmutatividad no se preserve. Y ustedes probablemente lo vean en algún momento. A veces uno hace, y lo vamos a ver ahorita en unos ejemplos, a veces uno hace sumatorias normales. Digamos, ustedes van a sumar 1 sobre n, desde 1 hasta 1000 o hasta 10.000. Es probable que si ustedes suman desde 1 hasta 10.000, esa suma les dé diferente a que si la suman desde 10.000 hasta 1. Es lo mismo matemáticamente, pero en el computador les va a dar diferente por varias razones. Y ustedes se deben acostumbrar a eso. El computador en esas cosas no les va a dar exactamente como ustedes esperan matemáticamente, pero lo que ustedes sí tienen que tener en cuenta es que el error sí debe estar acotado. Entonces, si utilizan doubles, la diferencia entre esas dos sumas probablemente sea muy pequeña, del orden de la precisión de la máquina. Si utilizan floats, probablemente la diferencia es más grande, del orden de 10 a la menos 6 entre esas dos sumas, pero va a existir. Entonces, no hay que ponerse a pensar, es que me tiene que dar igual, porque es que la suma es conmutativa, porque están cayendo en una trampa en la que yo caí hace mucho tiempo cuando estaba por allá en la maestría, tratando de ver por qué no me daban unas cosas igual en unos programas que había hecho. Y al final era que yo no entendía lo que estaba haciendo. Yo no sabía que el computador no estaba haciendo matemática, yo no me había formado en eso y me faltaba aprender más, ¿sí? Entonces, por eso les estoy tratando de ahorrar esas noches de trasnocho al tratar de hacer este tipo de cosas. Eso no va a pasar. Ahora, no quiere decir que si yo sumo hacia un lado y hacia el otro, para arriba me da 1000 y para abajo me da 900. Esa diferencia es gigantesca, algo está mal, definitivamente, ¿sí? No pensar ahora que cualquier diferencia así numérica no, es que así es la máquina. No, lo más probable es que sea un error del programador. Pero si ustedes tienen que la suma hacia arriba les da un número, la suma hacia abajo les da otro número, y la diferencia está dentro de la precisión de la máquina para ese tipo de datos, eso sí es de esperarse. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno divide entre cero? Si uno tiene un overflow, un underflow, un truncamiento. Todo eso es lo que estandariza el estándar IEEE. ¿Cómo hacemos para convertir binarios a decimales? ¿Sí? Todo eso lo que ayuda es pues el estándar para poder uno tener, como dice ahí, portabilidad para que mis errores sean iguales en todas mis máquinas. Y uno pueda pues tener una tranquilidad en que un programa que me corre bien o mal en una plataforma, me corra de la misma manera bien o mal en la otra, o sea, sea reproducible. Eso es muy, muy importante cuando uno hace ciencia, la reproducibilidad, ¿sí? Es que yo descubrí la fusión fría, pero solamente puedo hacer yo el experimento. ¿No? Eso no es reproducible, eso es puro cuento. ¿Listo? Bueno, entonces cuando uno tiene varios lenguajes, uno puede buscar cómo hacer para utilizar precisión doble. Ustedes ya la conocen, simplemente escribir double y ya. Si utilizan float es precisión sencilla, si utilizan double es precisión doble. Permítame un momento. Hijo, ya son las 6:54, tienes que ir a tomar las 11 antes de la clase. Ya te la serví, mi amor. Ve, están en el comedor. Hasta que aparezca el 5 Y el 0 ya y pasó. el 0. Cuando aparezca el 5 y el 5 ahora, porque mira que ahora hay un 4, ¿sí ves? Cuando aparezca el 5 y el 5. Listo, ya. Gracias. Déjame ahí eso y eso. Gracias, hijo.
Perdón la interrupción. Entonces, ustedes básicamente lo que les digo es utilicen Double, ¿está bien? Utilicen Double cuando van a hacer sus cálculos. Hay unas misconceptions, algunas suposiciones erradas que uno tiene cuando está haciendo computación, en cálculos numéricos. La primera es que uno, pues después de que uno le muestra todo esto, uno dice, no, esto es un desorden, esto es una locura. Y no, el estándar IEEE estandariza todo esto para que sea un orden. Orden donde hay errores y donde hay cosas buenas, ¿sí? Uno también puede pensar, por ejemplo, que utilizar doubles es suficiente, y es suficiente en la mayoría de los casos, y eso es verdad, y eso es lo que ustedes tienen que llevarse en este momento en su cabeza. Voy a utilizar siempre doubles, es lo que tienen que tener en su cabeza. Pero a veces, si ustedes no son cuidadosos, pueden destruir la precisión de los 15 cifras decimales en una simple operación. Por ejemplo, en una resta de números muy, muy cercanos. Cuando uno resta números muy, muy cercanos, esa es una de las fuentes más comunes de errores en computación. Si los números son muy cercanos, ese número que queda es muy chiquito, y el error relativo de ese número chiquito comparado con los números de donde salió es gigantesco. Entonces uno puede perder casi toda la precisión en una sola operación. Entonces hay que utilizar DAOs, pero hay que tratar también de ver cuál es el rango de mis números para que yo me esté, por ejemplo, restando números muy, muy cercanos. Uno, por ejemplo, también tiende a veces a convertir, por ejemplo, ustedes han hecho esas trampas a veces cuando tienen un contador que tenía overflow con enteros, lo convertían en float y después le hacían un casting a entero. Pues no, porque es que los float pueden representar números mucho más grandes que los enteros. Entonces, cuando uno trata, por ejemplo, de transformar un número muy grande de un float a un entero, probablemente tengan overflow, y esos son problemas peligrosos. Por ejemplo, también se pierde la asociatividad en algunos casos, o sea, como les digo, no siempre, ¿no? Estos son casos corner cases, o sea, son casos muy especiales, pero que pueden suceder en los cálculos que uno hace. La suma no se vuelve asociativa, o sea, asociativa quiere decir que x más y más z, así como está acá, es lo mismo que x más y y luego z. Eso es lo que uno espera matemáticamente, es una de las propiedades de la suma en los números. Pero aquí no necesariamente se cumple, sobre todo si ustedes están en casos límites como estos. Están utilizando precisión sencilla. X vale menos 1.5 por 10 a la 38, Y vale 1.5 por 10 a la 38 y Z vale 1. ¿Cuál es el error acá? Si ustedes lo ven, estamos cerca del overflow, ¿cierto? En estos valores de X y Y. Y además, 1 es un número muy chiquito comparado con estas cosas. Entonces, probablemente cuando yo coja 1.5 por 10 a la 38 y le sume 1, probablemente eso me vuelva a dar 1.5 por 10 a la 38. ¿Sí? Porque lo que hace internamente el computador es tratar de convertir esta potencia en la misma potencia en los dos números, y lo que va a hacer al final es decir, este número es 0 comparado con este. Entonces, mire, por ejemplo, hagámoslo. X más Y más Z. Entonces, ¿cuánto sería Y más Z? ¿Cuánto creen ustedes que da Y más Z? O sea, si ustedes cogen un número muy grande y le suman un 1, aquí en esta precisión les va a dar Y, ¿sí o no? Y más Z les va a dar Y. Y luego X más ese Y, estos son opuestos, les va a dar 0. Entonces este lado izquierdo les va a dar 0. Mientras que este lado derecho, ¿cuánto sería? Esto más esto les va a dar 0. Y luego le suman el 1. Entonces a este lado derecho les dio 1. Entonces les dio que 0 es igual a 1. Entonces, cuando uno tiene esos problemas, está arriesgándose. Entonces, primero, no tratar de utilizar números que estén muy cerca de los bordes de overflow y esas cosas son muy grandes. No sumar, por ejemplo, números muy grandes con números muy pequeños, porque lo que estamos haciendo es sumarle ceros, ignorar ese otro número. Y por eso es que ustedes no pueden simplemente botar un algoritmo al computador, sino pensar hasta qué punto es razonable este algoritmo que estoy implementando. Otra suposición errónea es pensar que todos los números se pueden representar en el computador, ya sabemos que eso no, pero ni siquiera números sencillos. Por ejemplo, 1 sobre 3 no se puede representar de forma exacta. ¿Por qué? Empecemos simplemente por el hecho de que es un número que tiene infinitas cifras decimales. 0.01 tampoco, en esta notación que estamos utilizando, se puede representar de forma exacta. Por ejemplo, si ustedes hacen 0.1 más 0.1 así explícitamente, más 0.1 más 0.1, 10 veces, eso no les va a dar 1. Eso les va a dar un número muy cercano a 1, eso es verdad, pero no les va a dar 1, porque como 0.1 no se pudo representar de forma exacta, entonces
tiene un error de truncamiento y ese error de truncamiento se va a reflejar en ese valor final. Ahora, esto les va a dar 0.999999 y si utilizaron doubles por allá en la 12ª cifra decimal se va a ver la diferencia. Entonces uno al final dice, pues va, esto no pasa nada, aquí no hay ningún error, porque dentro de la precisión que yo tengo, que yo estoy utilizando, es aceptable esa diferencia. Pero si ustedes están haciendo algo que tiene que ser muy preciso, porque es un cálculo de precisión alta, lo que sea, una velocidad, una dosis de radiación, ¿sí? Una cosa así importante donde puedan haber efectos, su salario, o sea, ¿sí? Lo que sea. Entonces, en esos casos, es importante la precisión y uno debe tener cuidado con eso. Y uno a veces también piensa pues que como el estándar triple está implementado en el compilador, en el lenguaje como tal, pues el compilador se va a encargar de hacerle la vida fácil a uno, y aunque eso es verdad, en general sí, no siempre eso sucede. Por ejemplo, ustedes cuando multiplican dos números o cuando crean una constante, ustedes ponen, por ejemplo, y por 2 o y por 1.47. Ese número 1.47 se tiene que guardar en alguna precisión. Normalmente se hace en precisión double y luego se trunca la precisión que se está esperando de esa expresión, ¿sí? Pero uno puede jugar con esa precisión y ver a ver qué pasa. Ustedes, por ejemplo, también si utilizan banderas de optimización que les mostré el otro día, el menos o mayúscula 2 o menos o mayúscula 3, que es más peligroso, eso lo que hace es tratar de relajar un poco esta parte matemática para ser más rápido, pero eso quiere decir que los datos no les van a dar iguales, les van a dar más rápidos, pero no iguales. Ustedes tienen un código y lo corren sin optimización y les da un número, y tienen el mismo código y lo compilan con optimización y les da un número diferente, lo que tienen que ver es qué tan diferentes son los números. Si están dentro de la precisión de la máquina o algo así chiquito, pues está bien, porque eso es de esperarse, porque el compilador organizó los cálculos y eso cambia todo. Pero si les dan números muy diferentes, ahí descubrieron fue un error de su programa, no un error del número flotante. Entonces, esto tiene ejemplos en la vida real. Por ejemplo, acá es el típico ejemplo de la guerra del Golfo. Yo no sé si ustedes habían nacido durante esta guerra. Creo que no, ninguno de ustedes había nacido, pero hubo una guerra antes de que ustedes nacieran. La mayoría de ustedes en el Golfo Pérsico, ¿sí? Y en esa guerra, pues Estados Unidos, fue una guerra con Irak, tenía unos misiles que se llamaban Patriot que digamos que se utilizaban en parte también para interceptar otros misiles que eran lanzados hacia el navío estadounidense, que eran los misiles iraquíes Scott. La idea es que a medida que el misil Patriot se va moviendo a interceptar el otro, pues tiene que ir calculando su posición y su nueva posición de acuerdo a las fuerzas y a la velocidad, como una integral, como la que hicimos nosotros, de Euler. Piénsenlo así, simplemente velocidad no es igual a velocidad actual más delta t por la aceleración y ese tipo de cosas. Está iterando y resulta que el contador de tiempo, el delta t, era cada décima de segundo, 0.1, pero recordemos que no podemos representar 0.1 de forma exacta en el computador, y entonces la representación, ellos tenían máquinas de 24 bits, era de 0.10, es este número que está aquí abajo, 0.09, que tiene una muy pequeña diferencia. Yo no diría, pues esa pequeña diferencia no importa, pero es que resulta que yo por cada segundo tengo que hacer 10 pasos de estos, y por lo tanto por cada minuto tengo que hacer 600, ¿sí? Y por cada hora entonces tengo que hacer 36.000, y por cada día tengo que hacer muchos más. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, cada vez que yo hago ese cálculo, este error va creciendo. Entonces, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, ta. Pero estas interceptaciones eran largas. O sea, aquí estamos hablando, por ejemplo, 100 horas. Entonces, después de 100 horas, esto está mal calculado o ese error de truncamiento se ha acumulado de tal manera que genera un error de 0.34 segundos. Y 0.34 segundos para un misil, o sea, un tercio de segundo, es suficiente para que viaje, por ejemplo, 500 metros, ¿sí? Va a 1.5 kilómetros por segundo, por ejemplo, un misil de estos. Entonces, claro, obviamente, entonces pasa el misil Scott por un lado y a 500 metros pasa el misil Patriot. Calculó completamente mal. ¿Por qué? Porque tenemos un error de representación acumulado. Y entonces esta es la idea, o sea, si ustedes tienen errores chiquitos de truncamiento, está bien, pero si ustedes repiten muchas veces los pasos, estos errores se van acumulando, ¿sí? Y al final pueden ser grandes. Por eso es que hay que utilizar DAOs.
También, por ejemplo, este cohete también es famoso, el cohete Ariane 5. Básicamente el cohete despegó, empezó a bambolearse y al final se explotó, perdió completamente la guía. Y lo que sucedió realmente ahí fue que se estaba haciendo un truncamiento porque se pasaba de un contador que era de 64 bits a uno de 16 bits. Y entonces al hacer eso, que es un número que puede ser muy grande, a un número que puede representar números más pequeños, pues hubo un overflow y eso hizo completamente perder control del sistema. Entonces, esto tiene muchas más aplicaciones. Ustedes pueden buscar errores de punto flotante en la vida real y van a encontrar muchas más, también hasta de Excel y todo eso. Entonces, esto es importante tenerlo en la cabeza para que ustedes tengan cuidado, ¿sí? Y justifiquen por qué utilizar Double y tengan cuidado. Ahora, por favor, no es que cualquier número raro que les digan, ah, no, es que eso es por el punto flotante. No, lo más probable es que ustedes hayan hecho mal el programa. O sea, en la mayoría de los casos, la probabilidad de que nosotros como programadores nos equivoquemos es la más alta, 99.99% de los casos. De resto pueden ser cosas de este estilo. Entonces ahora lo que quiero es que empecemos a mirar el overflow y el underflow de nuestras máquinas, haciendo un programita que simplemente lo que va a hacer, vamos a hacerlo en enteros, es ir sumando e ir dividiendo. Perdón, esto lo vamos a hacer no con enteros, sino con flotantes. Lo vamos a hacer con flotantes. Entonces vamos a hacer este programa. Under empieza en 1, over empieza en 1. Vamos a hacerlo n veces y vamos a ir imprimiendo under. Vamos a hacer que under sea under sobre 2, over por 2, simplemente lo vamos aumentando o disminuyendo y lo vamos imprimiendo. Y vamos a ver cuándo pasa algo, cuándo pasa el overflow y el underflow y qué significa que eso pase. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por ahora, en este momento, ustedes van a hacer este programa que implemente este pseudocódigo que está ahí para calcular el overflow y el underflow para floats. Y entonces me van a decir cuál es el n al que ocurre el underflow y el n al que ocurre el overflow, ¿sí? Eso es lo que necesito que veamos. Entonces, por favor, empiecen ustedes a hacer este programa. Yo les doy más o menos unos 10 minutos para que hagan este programita y me cuenten cuánto les dio. Qué pena que yo no había visto el chat antes. Ustedes me imagino que me estaban dando valores chiquitos, ¿no? La constante de 10 a la menos 34. ¿Yo qué pienso de los computadores cuánticos? ¿Qué pienso? Es que esa pregunta es difícil, ¿no? Porque ¿qué pienso? ¿Qué opino de ellos? Pues más bien de pronto la pregunta si es que si tiene futuro, sí, claro que sí tiene futuro, pero no de la manera que nos lo venden normalmente. Como que va a reemplazar las máquinas actuales. O sea, en este momento esos computadores están diseñados para resolver problemas muy, muy específicos y en esos problemas muy, muy específicos sí son muchísimo más rápidos que los computadores clásicos. Esos problemas muy, muy específicos tienen que ver, por ejemplo, con el algoritmo de Shor y cosas así, en donde uno lo que busca es buscar la factorización de un número en sus números primos. Eso tiene una implicación súper importante, por ejemplo, porque en este momento el tráfico encriptado que ustedes tienen con los bancos y cosas de esas se basa en que es muy difícil hacer la factorización de números grandes en sus números primos, y como eso es tan difícil, entonces el ataque para desencriptar eso tomaría más tiempo de lo razonable, años, para poder desencriptar una clave, y si estoy cambiando completamente las claves a cada rato, pues entonces tengo mucha seguridad. En cambio, un computador cuántico que pueda rápidamente factorizar esto en tiempo exponencialmente más corto, pues rompería completamente las comunicaciones, ¿no? Además, por ejemplo, dado el entrelazamiento entre estados, si yo lanzo una señal entrelazada con mi computador cuántico y alguien la lee, yo podría detectar precisamente que hubo interferencia o que hubo alguien en la mitad que leyó mi mensaje porque cambia el estado local que está entrelazado con el estado de la señal. Entonces puede generar también transmisiones muy seguras de información. Pero ya cuando ustedes digan, vamos a tener computador aquí en la casa para jugar StarCraft, yo creo que va a tomarse mucho tiempo porque pues eso requiere una tecnología muchísimo más complicada de implementar que lo que tenemos hasta ahora. Entonces, para problemas muy específicos,
Hasta este momento se están empezando a aplicar. Hay gente, mucha gente que vende esto como si que ya tenemos el computador cuántico, pero es puro cuento, todo eso es puro cuento. O sea, tienen computadores cuánticos para unas soluciones muy, muy específicas, pero el computador cuántico general purpose, como el que ustedes tienen ahí al frente de sus caras o de sus celulares, está todavía muy lejos, pero ¿qué vaya a pasar? Sí, yo considero que sí, eso tiene que tener también que ver con la superconductividad, temperatura ambiente y un montón de cosas tecnológicas. Entonces sí, eso hay que seguirlo investigando, eso tiene que ver con teoría de la información, hay que formarse en eso también, pero que se vaya a implementar, sí, inevitablemente, yo creo que sí, pero yo no sé a qué escala, probablemente ustedes cuando estén viejitos estén viendo ya las cosas más prácticas o más generales implementadas, probablemente. En este momento, pues uno puede experimentar con cosas, pero no son general purpose, o sea, no podemos abrir Excel cuántico todavía y cosas de ese estilo. Bueno, entonces 10 minutos para que hagan ese programita. Comportarla, eso, gracias. Listo. Entonces ya les dio acá, en Double es como 10 a la 23, 1024 para el under. Entonces ya se dieron cuenta, más o menos vieron, que son como los límites que más o menos habíamos calculado anteriormente con la representación, ¿cierto? Más o menos coincide con eso. Ahora, ¿sí? ¿O a alguien no le dio? Ahí está bien, listo. Entonces, ahora lo importante, lo que yo quiero que vean, es qué pasa si hacemos esto, pero con un entero, ¿sí? ¿Qué pasa si hacemos esto con un número entero al que le vamos sumando 1? Vamos a buscar seguramente el overflow. Le vamos a ir sumando 1. Obviamente tenemos que hacer una suma gigantesca. Y vamos a ver qué pasa con esto. Porque lo que quiero que vean es qué pasa con el overflow. ¿Qué les pasó cuando les dio overflow a ustedes con el número double? O con el número float. ¿En qué se convirtió? En inf. Entonces hay unas funciones que le permiten a uno saber si un número es inf, y se llama isinf, precisamente. Y eso lo que quiere decir es que el número al ser overflow se le llenaron todos los, digamos que hay una representación especial que creo que es que todos son unos, todos los bits, absolutamente todos, incluso los del exponente, y se identifica que ese es un número inf. No es que sea infinito realmente, sino que ese número es inf y pues ustedes ya no lo pueden manipular apropiadamente, ¿sí? Obviamente los límites les van a cambiar si están utilizando float o si están utilizando doubles para esa representación. Pero bueno, eso es lo que les da a ustedes inf. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará cuando yo hago un overflow en enteros? Entonces, vamos a hacer rápidamente ese código. Yo no he hecho aquí nada, entonces git clone https://github.com/ilu/1/20-1-prog y voy a crear una carpeta para el día de hoy. Esto es 06 y la fecha de hoy es 19. Entonces numerical errors 1. Listo. Voy a hacerlo rápidamente, pero es lo mismo que ustedes ya hicieron. Include IOStream, simplemente para imprimir. Aunque, bueno, sí, démoslo así. Int main void, por ahora, return 0. Entonces vamos a declarar un entero que va a empezar en 1. Y yo voy a hacer aquí un bucle que nunca termina, porque le voy a poner while 1, ¿cierto? O while true. Esto nunca va a terminar. O sea que me toca matar el proceso en la consola utilizando control C. Y le voy a decir es over más. Va a ser lento, porque ahí sumando de 1 no lo podemos hacer sumándole más.
y le vamos a decir que imprima. std cout over std inline. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa con este código. Voy a ejecutar. Ahí va, ahí va, ahí va. Se va a demorar un poco porque tenemos que llegar a 4.000 millones. Si estamos hablando de enteros de 32, eso se va a demorar demasiado. Voy a decirle que imprima solamente si esto es mayor que 4.000 millones. Sí, ya se me salió el rango. Creo que estoy embarrándola con eso, sí, ya. Listo. Entonces ahí está aumentando y ahorita va a empezar a imprimir. Pero de todas maneras se nos va a demorar un rato. Más bien, voy a ponerles esto. If over es menor que 0. ¿Listo? ¿Tiene sentido esto? Es mi pregunta. Yo estoy sumándole de a 1 a un número positivo. ¿Tiene sentido que esto se vuelva negativo? Entonces, ¿qué dicen? ¿Será que esto alguna vez va a imprimir algo? Creo que es que cuando se llega muy alto, empieza a imprimir números negativos. Exacto, lo que va a hacer entonces es como ese montonón de unos van a activar el bit del signo y miren que esto es lo que va a pasar. Y eso es horrible, esto es un overflow que acabó de ocurrir, pero el overflow positivo se volvió un número negativo muy grande. Y eso es muy maluco, uno preferiría que eso se volviera infinito, ¿cierto? Pero en números enteros lo que va a suceder es que un número positivo muy grande se va a convertir en un número negativo muy grande. Y eso es muy mala idea, ¿está bien? Entonces, no podemos confiarnos con estos números a que esto nos pase. Obviamente ustedes podrían ocultar el síntoma, ¿cierto? Entonces podrían decir, no, es que lo voy a volver un long int, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando, claro, ya sé por qué no era 4.000. Es 4.000 cuando era sin signo, pero es 2.000 y pucho cuando es con signo, cuando ocurre el overflow. Vamos a ver qué pasa. Si le pongo long int, ahí está aumentando, aumentando, aumentando. Entonces uno dice, no, ya no pasó, mire, ahí ya hubiera salido negativo. Y todavía no pasa nada. Vamos a ver si en algún momento ocurre, ¿sí? Va a ocurrir muchísimo más adelante, pero también va a ocurrir. Es decir, ustedes pueden aumentar el rango de sus enteros, pero lo que están haciendo es ocultar el error. No lo están resolviendo, lo están simplemente ocultando, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí a ver si ahorita termina de correr. Bueno. Entonces esos son los overflows y los underflows. Lo de la precisión de la máquina entonces era lo que hablábamos antes, ¿no? Si cojo un número muy chiquito y se lo sumo a un número que es, pues comparado con ese número grande, si ese número muy chiquito es tan pequeño que yo no lo puedo distinguir respecto a la precisión de mis números, pues me va a dar como si no existiera. Por ejemplo, ahí, esa suma. Estamos hablando de precisión sencilla. A ver si esto ya mostró algo. Todavía no. En precisión sencilla, ustedes saben que no podemos distinguir sino como en 10 a la menos 6. Entonces, al final, lo que va a pasar es que esta suma, 7 más esto, me va a dar 7. ¿Y por qué? Lo que va a empezar a tratar de hacer el computador es llevar a 10 a la menos 7 a una potencia que sea igual a la potencia que yo tengo acá. Creo que siempre se busca la potencia más grande. Entonces él lo que va haciendo es corriendo los números hacia la derecha para ir descartando números. Y al final de todo esto, como finalmente este número es más pequeño que la precisión de la máquina, eso hace un underflow, esto se vuelve un 0. Y al final me da que 7 más esto es 7. Después de todo ese montón de trabajo que hizo el computador, me da que eso da 7. Entonces, uno también debe tener mucho cuidado con esa precisión de la máquina en cuanto a que uno quiera diferenciar dos números. Si los dos números
son más diferentes entre ellos que la precisión que yo puedo tener en mis datos, pues en mi tipo de datos, perdón, pues yo ya lo que estoy haciendo es nada, ¿sí? Estoy ignorando. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una suma de muchos términos y esa suma llegó a tener, por ejemplo, el valor de 7, ¿sí? Va en 7, y el siguiente término es así de chiquito, y el siguiente es 10 a la menos 8, y el siguiente es 10 a la menos 9, ustedes lo que están haciendo es perder el tiempo, porque le están sumando puros ceros respecto a lo que ya tenían. Entonces, por eso es que uno a veces cuando hace esas sumatorias, si uno arranca con los valores más grandes y al final termina con los valores más chiquitos, pues va a tener menos precisión que si arranca con los valores chiquitos y los va acumulando hasta llegar a los valores más grandes, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando yo sumo hacia un lado y hacia el otro, en una dirección o en la otra me va a dar un poco diferente. Entonces, a esto se le llama la precisión de la máquina. La precisión de la máquina, la machine precision, es básicamente yo tengo un 1 de mi computador más esa precisión me vuelve a dar el 1 del computador. O sea, eso básicamente lo que quiere decir es que cualquier número en el computador es mi número verdadero multiplicado por 1 más esa precisión de la máquina, o más un error, donde ese error es generalmente más pequeño que la precisión de la máquina. Entonces ustedes, esto digamos más o menos representa el error de truncamiento, ¿sí? Ustedes nunca van a tener su número X real en el computador, ustedes van a tener un número cercano y esa cercanía va a depender de la precisión de la máquina y pues ya sabemos también que de la magnitud, ¿no? Que tengamos nosotros en estos números. Recordemos que la densidad de números es más pequeña entre más grandes son los números. La densidad de números computacionales es más pequeña entre más grande es el número real que quiero representar. ¿Uno cómo puede detectar la precisión de la máquina? Podemos hacer un código similar al de antes. Entonces lo que hacemos es aplicar esto. Entonces arrancamos con un EPS igual a 1. Hacemos esto n veces. Entonces vamos disminuyendo el EPS e imprimimos 1 más EPS. Va a llegar un momento en que esto nos va a dar 1. Y ahí hemos detectado la precisión de la máquina. Ya sabemos que para precisión sencilla eso debe ser del orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7. Y para precisión double esto nos debe dar del orden de 10 a la menos 16. Entonces hagamos rápidamente ese código. Esto ya no nos mostró. El long double ocultó el síntoma, ¿no? Ocultó el síntoma, no lo corrigió. Voy a copiar este over a eps.cpp. Y entonces lo que voy a hacer acá es... Profe, yo estaba haciendo el de sumar de a uno del entero y ya hay un error. Ya el que está votando es 2 veces mayor. Es 2 veces mayor, ¿cómo así? En lugar de votar 100, vota 102. ¿Qué estabas haciendo ahí, perdón? De que se suma de a uno el entero. Ya va en 40 millones y ya hay diferencias. Ya hay diferencias. Le estás sumando de a uno y estás tratando de ver el overflow, es lo que estás haciendo. Sí. Y lo que te salió fue ¿qué? Es que me pierdo, es que no entiendo bien los números que me estás dando. Ah, no, fue un ejemplo. Digamos, me está votando 46 millones, 900, yo no sé qué, y el otro me vota casi lo mismo, pero ya más 2. ¿Y qué es el otro? Uno mide el número de pasos que ha hecho y el otro solo va sumando más 1. Bueno, de pronto hay una cosa de cómo arrancaste el contador. Si quieres, ahorita lo miramos al final para ver si es eso. ¿Listo? Pero no es posible que, digamos, se empiecen a truncar los números. Pues cuando tenemos el overflow, recordemos que en los enteros eso lo que va a hacer es convertirlos en negativos. Entonces yo creo que aquí lo que está pasando es otra cosa. Si quieres me puedes compartir la pantalla y lo miramos. Profe, una pregunta, ¿y en qué punto es que debe hacer el overflow? Pues ya, como tú sabes, el estándar nos dice exactamente cuántos bits tenemos disponibles y cuánto es lo máximo que podemos representar. Entonces el overflow tiene que pasar en ese máximo. O sea, cuando cogemos el máximo número representable y le sumamos 1, ahí tiene que ocurrir el overflow. A propósito pues, de tu pregunta, aprovecho para decirles que hay una librería que les permite a ustedes ver eso. Hay una manera de verlos, pues eso está en el estándar. Aquí se llama Numeric Limits. El encabezado se llama Limits. Y en estos numeric limits uno puede preguntarle cuánto es el número más grande posible que yo puedo representar, por ejemplo, entre los short.
Yo le puedo preguntar cuál es el máximo que puedo representar. Entre los enteros, los máximos, ¿sí? Yo puedo hacer todo esto para imprimir y saber cuáles son los números más grandes o más pequeños que puedo representar. Entonces aquí le sale, por ejemplo, que para los double el más grande es este. Por ejemplo, para el entero, ¿no? Para el entero sería este. ¿Ok? Esto es lo que se puede representar. Para el size T, que algunos de ustedes han tratado de usar para que sea un sign, eso no solamente es un sign, sino además tiene un tamaño más grande, entonces ese es el tamaño más grande que puede representarse. Entonces si tú coges, por ejemplo, este número y le sumas 1, ahí tienes un overflow. También tienes el mínimo y también tienes el más pequeño de todos los que se pueden representar, los subnormales, para antes de llegar a los subnormales. Entonces, si ustedes quieren ver para sus datos cuáles son los límites en su computador, que deben ser los mismos para todos, pueden utilizar esta librería. Gracias por la pregunta porque ahí me sirve. Bueno, entonces voy a hacer 1000 pasos. Voy a hacerlo con float, pero voy a llamar aquí real y voy a decirle EPS igual a 1.0. Le voy a decir a esto que mientras n sea mientras count sea menor que n, menor o igual que n, entonces lo que quiero es que esto, que me toque hacer un count más. Quiero que esto haga lo siguiente, EPS igual a, o sobre igual a 2.0, y que me imprima std cout, ¿cómo es que decía lo del pseudocódigo? Double one igual a 1.0 más EPS. Entonces le voy a pedir que me imprima el loop number, count, que me imprima one y que me imprima EPS. Aquí es muy importante también que le demos precisión a nuestro cout, ¿no? Porque si no estamos imprimiendo de forma truncada y no podemos ver las diferencias. Punto precision, como vamos a utilizar en este momento, esto también es real. Ya les voy a decir que eso es el real que es. Ah, sí. std.precision y le vamos a decir que imprima con 7 cifras decimales, porque vamos a empezar con single precision. std.setFlag std ios scientific. ¿Listo? Y ese real, lo que pasa es que yo soy perezoso y no quiero estar cambiando aquí que float y luego pasarlo a double, sino que lo que quiero es que en donde diga real, él reemplace real por float, o donde diga real, él lo reemplace por double, si yo le digo. Entonces para eso uno puede hacer un type def, que es como crear un sinónimo, y le voy a decir que en todo lado donde diga real, realmente lo que quiero decir es float. Eso es lo que quiere decir type def. Si yo quiero después cambiar este código para que sea con doubles, entonces yo le pongo aquí, double. Bien escrito, ¿no? ¿Ok? Después puede ser long double. Entonces ya mi código, pues simplemente recompilarlo y ya está. Entonces para eso es que lo hago. Para mostrarles a ustedes ese type def. Entonces, bueno, ya está el código, lo voy a compilar. A ver si compila. Lo voy a ejecutar y en 1000 pasos, miren que en algún momento, muy atrás, yo ya el 1 sigue siendo 1 y el EPS se volvió 0, ¿no? Entonces vamos a ir bien atrás. Aquí está, miren. Entonces, miren miren esto tan interesante. Bien al principio pasó lo siguiente. Empezó en 1.5 porque pues EPS vale 0.5. 1.25, va disminuyendo. Esto se va volviendo chiquito. Recuerden que nuestra precisión máxima es como de 10 a la menos 7 más o menos. Y observen precisamente que cuando estamos en que EPS vale 10 a la menos 7, aquí todavía podemos alcanzar a pintar una diferencia, pero luego de eso, pues ya no la podemos pintar, porque nosotros estamos imprimiendo máximo 6 cifras decimales. Miren que el EPS todavía se puede distinguir,
pero simplemente al sumarlo yo no lo veo ya. Todavía el EPS sigue siendo chiquito, chiquito, porque recordemos que el número más chiquito en precisión sencilla es 10 a la menos 38. Y si seguimos, y si seguimos, y si seguimos, esto se va volviendo cada vez más chiquito. Definitivamente sumarle esto tan chiquito a 1 no le hace nada, eso sigue siendo 1. O sea, realmente nuestra precisión de la máquina está acá, ¿no? Hasta aquí es lo máximo que podemos diferenciar entre 1 y su suma. Porque de aquí en adelante, ya todo esto aquí a la izquierda nos dio 1. ¿Bien? Pero aquí también esto nos está mostrando un número más pequeño representable, que recordemos que es del orden de 10 a la menos 38. Y miren que cuando llegamos a 10 a la menos 38, este sigue, esto me está convirtiéndolo aquí un poquito más bajito. Sí, 10 a la menos 45, eso es lo que teníamos allá. 10 a la 38 es el más grande. Llega un momento en que estamos en 10 a la menos 45 y si queremos hacer más chiquita el EPS, se nos vuelve 0. Entonces, aquí el error que ocurrió o lo que sucedió fue un underflow. Este número chiquito se volvió ya en 0. Esto es un underflow. Y acá fue cuando descubrimos la precisión de la máquina cuando queremos distinguir entre dos números. Entonces aquí nos salieron esas dos informaciones. Si yo vuelvo a editar mi código y ahora le digo que lo haga con double, voy a ponerle un poquito más de datos, hasta 1100. Y lo ejecuto. Entonces miren que aquí mientras yo voy bajando, bueno, pero obviamente si yo voy a utilizar double tengo que aumentar el número de cifras decimales, ¿no? Hemos dicho que era más o menos 16. Entonces miren que cuando ya tengo doubles, nuestros números pues van distinguiéndose, pero miren que obviamente puedo llegar mucho más adelante en las iteraciones. 10 a la menos 7, 10 a la menos 8 no hay problema, 10 a la menos 9 todavía se puede distinguir, ¿sí lo ven? Todavía se puede distinguir. Sigo y pin. Aquí acaba de ocurrir el que hemos descubierto la precisión de la máquina, 10 a la menos 16. Si ven que en este punto ya sumarle este valor de la derecha al 1 me da lo mismo. Entonces nuestra precisión es más o menos del orden de 10 a la menos 16, más o menos. Esta es nuestra precisión de la máquina. Y luego seguimos para buscar el underflow, pero yo creo que eso va a estar mucho más adelante. Y eso pasó por acá. 10 a la menos 308, no sé qué, menos 320, y aquí estamos, 10 a la menos 324, después de eso ya eso se convierte en underflow, y tenemos puros ceros. Y entonces ahí están los dos errores, como pueden ver, pues se afecta mucho más adelante a los doubles que a los single precision, a los floats. Entonces aquí hay un ejercicio que ustedes van a hacer, que es calcular esta serie. Este ejercicio tiene varias cosas. Digamos que la idea es poder implementar esta serie de forma apropiada para que el error sea muy pequeño, pero esto también va a implicar ciertas cosas extras. O sea, ustedes cómo calculan, por ejemplo, números factoriales, el x a la 3, ¿sí? Luego miren que ustedes aquí en esta suma del seno, matemáticamente esta suma está muy bien, pero computacionalmente esta suma está muy mal para calcular. Esta no es la mejor manera de calcular el seno y de hecho esta no es. El algoritmo que muestra aquí adelante a ustedes es un algoritmo que mejora un poco ese cálculo y los algoritmos que están al final de esta presentación, bien adelante, por acá, esos algoritmos les demuestran a ustedes cómo calcular el seno con precisión de la máquina y son cosas que son bien avanzadas. Miren, por ejemplo, el ejercicio 17. El seno se calcula utilizando una aproximación que se llama una aproximación de Padé. Las aproximaciones de Padé son aproximaciones muy buenas, que no son racionales, sino que son un polinomio sobre otro, convergen muy rápido y se utiliza muchísimo en cálculo numérico. O sea, por ejemplo, la librería CMAT probablemente utilice esta forma de calcular el seno y no esta forma que tenemos acá, utilizando la expansión en serie de Taylor. Entonces la idea es que cojan, por ejemplo, un x dado, no, más bien, implementen esta sumatoria, hasta un número finito de términos, y calculan la diferencia entre el seno, calculado casi con la serie, con el seno de la librería matemática, que vamos a asumir que es el real, la diferencia porcentual, y la van graficando en función de x.
con n fijo. Y se van a ir dando cuenta que eso les da completamente diferente, ¿sí? Esto es algo que vamos a empezar a hacer ya, en este tiempo que nos queda, y ustedes al final lo van a completar. Entonces vamos a arrancar otra vez. Ay, no, me da pereza arrancar desde cero. Entonces vamos a dejar esto, pero con floats. Vamos a dejar esto así. Y entonces, lo que queremos es hacer una función a la que yo le mando un x, un n mayúscula, y me retorna esta aproximación. ¿Está bien? Entonces eso me retorna entonces el valor de la suma. Entonces double mySyn y recibe un x, recibe un n, que es, perdón, un entero, y vamos a poner que todo esto sea real, para que veamos los errores parametrizados. ¿Y cómo se implementaría? Entonces, chicos, miren, obviamente vamos a hacer una sumatoria, ¿sí o no? Entonces uno podría decir, bueno, voy a crear de tipo real una suma que empieza en 0.0. Listo. Y empiezo a hacer un for, ¿sí o no? Entonces yo haría como for int y empieza en escrita desde 1, mientras i o n, si quieren, para que sea igualito la formulación. Mientras n sea menor o igual que n mayúscula, más n. Y entonces uno podría decir, bueno, esto es fácil, suma más igual, y escribimos eso. Entonces la típica sería escribir esto, miren, std_pow de -1 a la n-1, que es este primer término, por std_pow de x a la 2 por n-1 sobre, y toca escribir otra función que sea el factorial de 2 por n-1. Entonces, asumamos que ya hicimos la función factorial y que esto existe. Y al final, retornamos la suma. ¿Qué problemas piensan ustedes que tienen esto? Aparte de que sabemos que esa serie, aparte de que es alternante, ¿qué problemas creen ustedes que tienen esta sumatoria escrita así de esta manera? ¿Qué le ven ustedes ahí computacionalmente? Matemáticamente está bien, pero computacionalmente, ¿qué problemas creen que puede haber? Profe, que el factorial rápidamente se va a overflow, ¿no? Se vuelve como negativo. O sea, sí, que el factorial crece demasiado rápido. No lo podemos representar. Sí, exactamente. Ese es el primer error. Pero ahora, como el factorial está dividiendo, eso quiere decir que nuestros términos tienden a 0, ¿cierto? Pero ¿qué pasará con x a la 1000? ¿Será que ese número también tiende rápidamente, si x es mayor que 1? ¿Tiende también a diverger? ¿Qué creen? Entonces ahí respondieron. Es que está esto. Entonces, tenemos el problema de la asociatividad, lo de sumar y restar números pequeños con grandes. Tenemos, como dice el estudiante, que el factorial diverge rápidamente. Y miren que el x a la 7 también diverge, o el x a la n también diverge rápidamente. Y lo que uno está esperando es que este número es muy grande, este número es mucho más grande, o sea que este número al final es muy chiquito, pero uno está calculando esos valores intermedios. Entonces, aquí no solamente está mal por el hecho de que la suma está sumando y restando números chiquitos, no sé qué, sino que además estamos utilizando valores intermedios gigantescos, siendo que al final lo que necesitamos es la división entre estos valores intermedios, que es un número chiquito. Entonces probablemente estamos arriesgándonos a tener overflow por muchas zonas sin necesidad. Entonces, antes de seguir, uno también tiene que tener cuidado con estos problemas y hay que pensar, por ejemplo, en reescribirlo. Miren que el término n-ésimo a sub n, vamos a decirlo, es, bueno, es eso.
menos 1 a la n menos 1 por x a la 2 menos n menos 1, 2n menos 1 sobre 2n menos 1 factorial. Mi pregunta es, ¿será que hay alguna manera de escribir el término an más 1, el término siguiente de la serie, en términos de cosas por a sub n? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí se podrá o no se podrá? Sí, ¿Cómo sería? como menos 1. Pues a ver, a sub n más 1 sería menos 1 a la n menos 1 más 1, ¿cierto? Sí. Entonces sería como menos 1 por menos 1 a la n menos 1. ¿Sí o no? Esa es la parte del número menos 1. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo que corresponde? Es n más 1 menos 1. Ahí está. Esto es a la 1, esto es a la n menos 1. Cuando yo lo sumo otra vez me da n más 1 menos 1. Simplemente estoy tratando de sacar el término enésimo explícitamente. La parte del x sería x a la 2 por n más 1, todo esto menos 1. Y esto yo lo podría partir como x a la 2, pongámoslo así, x a la 2, y entonces le quito este más 1 acá. ¿Sí o no? ¿Qué es lo mismo? Dividido entre 2 por n más 1 menos 1 factorial. Entonces aquí abajo, esto es un comentario. Entonces aquí abajo voy a escribir eso. 2 por n más 1 menos 1 factorial es lo mismo que 2n, 2 menos 1 da 1, entonces más 1 factorial, que eso es lo mismo que tener 2n más 1 por 2n, por definición del factorial, por 2n menos 1 factorial. ¿Sí? Entonces esta cosa que tengo aquí abajo la puedo sobreescribir como 2n más 1 por 2n por 2n menos 1 factorial, solamente este pedazo. Entonces miren, observen esto, chicos. Esto que está acá, ¿sí? Estos términos que están acá y este último término que está acá son a sub n. Entonces esto yo lo podría reescribir como todo esto es a sub n multiplicado por menos 1 multiplicado por x al cuadrado dividido entre 2n por 2n más 1. Y ahí está nuestra relación de recurrencia. Y lo que quiero que vean es lo siguiente, es que si yo lo hago así, de forma recurrente, yo no estoy calculando el factorial, ni estoy calculando potencias, si se dan cuenta. Y entonces me resolví ese problema de calcular factorial o de calcular potencias. Entonces esta es una manera de sobreescribirlo matemáticamente que es completamente equivalente. Y como esto empieza en a sub 1, ¿cuánto vale a sub 1? Sería menos 1 a la 0, o sea 1. X a la 2 menos 1, o sea x. 2n menos 1 factorial sería 1 factorial, sería 1. O sea, a sub 1, para empezar esto, es igual a x. ¿Está bien? Entonces lo que podríamos hacer más bien es que nuestra suma empiece en x y arrancamos con el siguiente término. Entonces creamos aquí real, suma empieza en x, vamos a crear aquí otra variable auxiliar, real suma y real an, pero qué cosa, an es igual a x, y después lo que haríamos es en el siguiente paso haríamos an igual al valor que tenía por menos 1, que eso lo podemos poner simplemente aquí, pero dejémoslo así si quieren, por x dividido entre 2 por n por 2 por n más 1. Y después le decimos a la suma que en vez de hacer toda esta vaina tan horrible,
sume simplemente A sub n. Y queda muchísimo más sencillo, no tenemos esos riesgos de overflow. Todavía tenemos los errores, por ejemplo, de que esta serie es alternante, ¿no? Entonces es sumando y restando, entonces probablemente al final estemos restando cosas muy cercanas. Pero miren que ya no tenemos cálculos explícitos de potencias ni de factoriales. ¿Qué otro error le ven ustedes aquí como para que lo arreglen, para que lo trataran de arreglar? ¿Qué posibles errores pueden haber? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué habíamos dicho de sumar números grandes con números chiquitos? ¿Eso era bueno o era malo? Hola, profe. Malo. Entonces, bueno, digamos que déjenlo así, la idea es que lo dejen así como está, pero otras cosas que ustedes pueden mejorar serían, por ejemplo, empezar a sumar desde el número n grande, que eso implica un número chiquito en la serie, una sub n chiquito, y luego se van devolviendo hasta n igual a 1, ¿sí? Esa sería una forma. La otra también es que ustedes reescribieran esta suma en términos de dos sumas, una que tiene todos los números positivos, otra que tiene todos los números negativos, los van sumando y luego solo hacen una resta al final, no tantas restas como se están haciendo acá, porque ahí probablemente tenemos esa resta que les dije que era peligrosa. Todo eso se puede hacer, eso lo vamos a ver después de más ejercicios, pero por ahora la idea es que tengan esta serie y ustedes pues vean a ver qué les da esta serie en función del x. Entonces variar el x entre 0 y 2pi, ¿sí? Variar x en pasos de 0.1, por ejemplo, y graficar la diferencia porcentual entre el seno, entre MySin y ¿quién? Y el sin de CMAT. ¿Listo? Entonces esto simplemente lo que va a imprimir es todo esto en función de x. Entonces esto lo que simplemente va a imprimir es en dónde les va dando el x y cuánto es la diferencia. Obviamente esto también depende de n, ¿no? Entonces también la idea sería verlo, cómo cambia eso con el número de términos. Entonces utilizarlo para varios n's. ¿Qué n's ponemos? Pongámosle n igual a 10, n igual a 10, n igual a 100 y n igual a 1000. Todo esto va a ser con precisión sencilla, ¿listo? Con floats. Entonces, esto es lo que yo quiero que hagan. La idea es que ustedes me manden un screenshot donde esté el código a la izquierda y a la derecha esté la figurita, ¿sí? En Genoplot o como sea, de las tres figuras. Para n igual 10, para n igual 100 y para n igual 1000. Variando el x en cada caso entre estos rangos. Ya les mando después por el Classroom la fecha límite, que pues como yo sé que ustedes tienen más clases, ahorita no se las voy a poner para hoy mismo en la tarde, sino puede ser para mañana al mediodía, por ejemplo. Porque si lo hacen hoy, lo entregan hoy, pues mejor. Bueno, chicos, entonces quedamos así. Se acaba la clase, hasta pronto, que estén muy bien, cuídense. Les voy a subir este código de todas maneras por si acaso, ¿está bien? Como modelo. Ya ahorita se los subo. Hasta pronto, chicos, que estén bien. Profe, una pregunta, se acaba la clase.